Listo. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 5. Vamos a comenzar tomando lista. Por favor, me ayudan contestando presente eh, cuando les vaya nombrando. José Bastidas. Gente Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Chango. Presente, profe. Wilman Cuti. Libardo Díaz. Presente, Inge. Jorge Echeverría. Presente, Inge. Brian Guambo. Está por el chat, déjenme ver. Ya, pongo el chat por acá. Vamos a ver. Cristina Iglesias. Presente. Marlon Núñez. Byron Pérez. Presente, Inge, buenas tardes. Alexandra Quispe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Rodríguez. Presente, Inge. Ay, ¿por qué se me viste? Wilman Kunti. Marlon Núñez. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Alguien que no le haya nombrado? Javier Valverde. Javier Valverde. Sí, Inge, buenas noches, presente. Usted aún no consta en listas, estimado. Sí, lo que pasa es que recién la semana anterior pude matricularme. Entonces, bueno, en las otras materias en el listado del SIGE sí aparecía. Porque no me consta aún en este. Déjeme ver porque ahí tengo un problemita con usted. Deme un segundo. Una vez revisemos eso. Gracias. Veamos si ya consta en el SIG. Listados. Televisión paralelo, bien. A ver, este es... ya Valverde, entonces, sí, usted ya consta ahorita en listas. Ya está en listas. Ya, como usted es estudiante que recién se matriculó, entonces tiene usted justificación para presentar los deberes. Entonces tengo que habilitarle lo que es el deber 1, 2 y 3, porque el 4 está habilitado hasta hoy día, entonces sí podría subir en lo que es el deber 4. Ok. ¿O tiene algún problema de subir hasta hoy día el deber 4? La verdad es que sí, Inge, porque como recién matriculé estoy poniéndome al tanto de todas las materias y bueno, sí le pediría de favor que me dé un poquito más de tiempo para en esta semana igualarme todos los deberes hasta la semana 4. Ya, entonces le voy a habilitar de una vez los deberes porque me olvido. Le voy a habilitar, no sé si le parece hasta el día domingo los deberes. Sí, me parece bien. Hasta el domingo de una vez. Denme en un momento y disculpen que me tome tiempo de la clase, pero si no yo me olvido
Y luego no hacemos esto. No me demoro. Día domingo es 10, ¿no es cierto? 10. 10 de mayo. Lo que sí le recomiendo es que vea la clase de la semana 1, más bien vea todas las clases que están pregrabadas y lo que es yo siempre tengo 2 notas semanales, uno es del deber y la segunda es una actividad. Yo saco el promedio entre las 2 notas. Entonces usted no va a tener las 2 notas, sino que yo le tomaría únicamente la nota del deber. No haría los foros de las otras semanas, por si acaso. Ok, sí estaba revisando Entonces, los videos. Entonces usted solo haría lo que es del deber, tendría la nota del deber de la semana 1, 2 y 3. No sé si la 4 tiene tiempo de hacer y no está complicado, pero si no hace, igual solo tendría el deber. Ya depende de usted también si quiere hacer o no se fuera. Ok, sí le he estado revisando el foro de la semana 4, pero no, parece que me salía que habían eliminado No, la... tiene que entrar. Ahí sale una palabra que dice eliminar, pero no le haga caso a eso. Es un error ahí. Pero puede entrar al foro hasta hoy día a las 23 horas. Ok, Entonces, Inge, yo tampoco pude entrar al foro. No sé si el resto de compañeros alguien lo logró. No hay Inge, como le no comunico. se puede entrar. Sí, le comunico que nadie Inge, pudo. yo tampoco, y justamente le iba a preguntar el día de hoy, porque no hay en ningún lado, normalmente sale responder y usted puede a ver, déjeme responder al entrar. foro, Ya. pero yo creí que posiblemente usted ya nos había cerrado antes. No, déjeme revisar. Deme un segundito, le activo el compañero y ya veo el foro. El deber 4 le va a activar solo el compañero, tiene justificación para entregar hasta el día domingo. Si alguien sube el deber del deber 4 pasado, no le voy a calificar. Solo el compañero tiene justificación. Por si acaso alguien suba tarde, ¿no? Aunque suba el deber, no tiene justificación y no le voy a calificar. Ya está habilitado del 1 al 4 hasta la semana, hasta el día domingo a las 23. Bueno, creo que está hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde del día domingo, porque me equivoqué y le puse la hora actual. Entonces, tiene hasta las 16 horas, hasta las 6 de la tarde del día domingo puede subir. ok, muchas gracias, Inge. Los 4 deberes. Ya veamos el foro del deber 4. El foro del deber 4, ¿qué pasaría? Foro del deber 4. Foro del deber 4. Foro del deber 4. Veamos, capaz me equivoqué en la fecha. $29 de abril hasta el día de hoy. No, sí estaba habilitado hasta hoy día. Está habilitado hasta hoy día a las 23 horas con 59. Déjenme ver. Foro No 4 podemos ingresar, Inge. paralelo B. Les voy a compartir mi pantalla para que vean, Verán. Déjenme ver dónde está. No he movido nada aún. Ahí está, foro 4 paralelo B.
indique qué es la tecnología IPTV y mencione sus principales características. 29 de abril hasta el 6 de mayo del 2023 tienen que ingresar. Tienen que ingresar como han ingresado antes, ¿no? Vienen a la parte del foro. No tengo que mover nada porque sí está activo. Vienen al foro. Foro B. Aquí les debe salir la palabra foro, entran al foro. Y aquí ponen responder. Y aquí es donde yo le valido la fecha. Dice, déjenme ver si dice mayo o marzo. Aunque no debe. Dice hasta el 6 de mayo del 2020. ¿Sí le sale? Ingeniero, ¿le puedo compartir No, yo la Inge. pantalla para que usted vea cómo nos está saliendo a todos? Claro. A ver, va a En dejar este de momento. compartir. Compártame, Muy por bien. favor. Qué raro. Ya. Esta es la pantalla que nos está saliendo a todos. Por ejemplo, voy a hacer otra vez todo el proceso ya en este momento y ya le indico cómo sale porque... ¿Qué dice? Este es un foro de preguntas y respuestas. Y hágale clic en foro. Ya le hice clic en foro y me sale esto, pero aquí no tenemos ningún botón para agregar al foro. Qué raro. A ver, déjenme revisar. Ok. Inge, Sí. disculpe. ¿Sabe que a mí me sucedió Sí, lo de la exactamente, semana Inge, sí anterior? nos sale, O de la igualmente me semana sale a anterior. mí. A ver, déjenme ver ya. Denme un ratito. Ese mismo inconveniente se me presentó el foro de la semana anterior y yo creí que se me aplazó, o sea, ya se terminó el tiempo y no lo hice, pero si De igual manera, Inge, es el problema Inge, no visual. importa que aquí diga viernes 6 de marzo. ¿Dónde dice viernes 6 de marzo? Nada, déjenme ver. Eh, A ver, veamos. acá justo donde dice foro del usuario eliminado viernes 6 de marzo. Sí, ahí dice viernes 6 de marzo. A ver, veamos. Déjenme revisar la configuración del foro a ver si tiene. Que no tiene ninguna restricción. Umbral, disponibilidad. Déjenme ver si tiene algún umbral. No. Restricción solo para ustedes. El paralelo de disponibilidad no tiene nada. Foro de preguntas y respuestas. Ay, a ver. No. Foro paralelo B. Ahí pueden probar de nuevo. Ahí ya pueden responder, no sé. El otro foro sí han contestado, el paralelo C, están todos iguales. ¿Aló? En el caso de la semana anterior con el foro, a mí me salió un mensaje que decía, sí, aló, Inge, Sí. un mensaje que decía no disponible o algo, o no se encuentra, no hay ninguna pregunta para responder, decía. Pero No, ahí eso es, fue la semana ahí, anterior, pensé que era por alguna situación del tiempo de Inge, apertura o algo Saldrá todavía así. igual. no sale el link donde dice responder. ya denme un ratito, a ver, arreglemos rápido esto. Ya quise arreglarle, pero ay, ¿cómo? Denme un minuto.
Ahí pueden verle. Ahí creo un nuevo foro. ¿Me pueden confirmar? Está lo mismo, Inge. A ver, póngale para atrás. Semana 4. Qué raro, porque los otros paralelos se han entrado al foro y se han hecho. Solo ustedes no tienen. Entren al foro. Ahí entre ese foro. Ah, no, ese no. Al de arriba, a ese. El nuevo. No el que dice bloqueado. Ya le voy a ver si puedo eliminar ese. Este foro y preguntas y respuestas para otras personas. ¿Qué dice? Este foro de preguntas y respuestas para ver otras preguntas debe primero enviar la suya. Enlace permanente. Qué raro, ¿por qué le sale así? No debería salirles así. A ver, déjenme ver. Pam, 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 pam. Veamos. Ya sé qué va a hacer. Vemos si el paralelo A comentaron. Paralelo A, veamos paralelo A. Paralelo A se han comentado. Entonces voy a duplicar solo este foro. Denme un rato, voy a borrar todo esto. Borrar. Le duplicamos el de acá. Ya. Metemos. Vamos aquí. P. Decisiones P. Nada más. Regresando. Ahí pueden probar nuevamente. Vemos el compañero que... Pueden salirse y entrar porque le creé todo desde cero. Todo. Ahí ya, pueden ingresar. Ahí sí él sale a responder, ¿no? Ahí veo que ya el compañero ya le sale a responder. Entonces, el foro... Ingeniero, ya está a responder. Entonces, ese foro, el foro 4 está habilitado hasta el día domingo, hasta las 23:59. Por el error no hay problema, les puedo dar más plazo. No hay ningún problema. Hasta el día domingo, hasta las 23:59 está este foro. El foro de la semana 3 que me dice su compañero, veamos qué pasó el foro de la semana 3.
No, el foro de la semana 3 sí tengo estudiantes, entonces ahí no hay problema. Ahí más bien no contestaron y ingresaron cuando ya se acabó el tiempo. Entonces ya ahí no hay. Ahí sí ya. Inge, yo ingresé el miércoles. O sea, el miércoles antes de iniciar su clase y no, ya no valía contestar. Y se supone que era hasta el miércoles 23:59. Déjenme ver. Pero ya antes de su clase ya no valía contestar, Inge. Deme un Y ratito. Inge, yo ingresé a las después de la clase, en cambio, el miércoles mismo y era hasta las 23:59, pero tampoco pude contestar esa parte. A ver, aquí dice hasta las 29 a las 11, pero hasta las 11 de la mañana. ¿Pero por qué ingresan tan tarde? No se tienen 7 días para hacer un comentario de 10 minutos. Pero bueno, con todo igual les voy a habilitar hasta el 10 de mayo, hasta las 23 horas, hasta las 23 horas con 59. Sí, bueno, ya está habilitado, ahí pueden ingresar. Está habilitado hasta el 10 de mayo, hasta las 23 horas con 59. Ahí confirmen Muchas gracias, Inge. si pueden ingresar, porque bueno, no pueden. Listo, ya perdimos mucho tiempo. Vamos a comenzar la clase. Ahora sí comencemos la clase rapidito. Tenemos que ver otro. Listo, cualquier pregunta por el chat o por el audio no hay ningún problema. Igual acá el chat lo voy a poner por acá para estar pendiente de las preguntas, si hay alguna pregunta. Ya. Vamos a hablar ahora sí, vamos a entrar a ver lo que es la televisión digital terrestre. Y para comenzar sobre la televisión digital terrestre, vamos a ver ya esta clase y la siguiente un poco del marco regulatorio que existe sobre la televisión digital en el Ecuador, pero la TDT, lo que es televisión digital terrestre. ¿Qué es los temas que vamos a tratar la clase de hoy día? Vamos a ver lo que es la adopción del estándar ISDB-TV, que ustedes ya saben, ya les he mencionado, ¿no? El estándar que funciona aquí en el país es el estándar japonés con su modificación brasileña. La situación actual de la TDT en el Ecuador, cómo está la transición a la televisión digital y el marco regulatorio que rige para la televisión digital. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, no, perfecto. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Conocer la situación actual de la televisión digital terrestre en el Ecuador y su marco regulatorio. Eso va a ser el objetivo de esta clase y eso vamos a conocer. De la adopción del estándar ISDB-TV, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la adopción de este estándar? Fue mediante decreto ejecutivo, el 681, del 18 de octubre del 2007, se delegó a la Supertel el análisis, las pruebas y la recomendación para definir los estándares más adecuados para la realidad del Ecuador. Para que las personas que no saben qué es la Supertel era el organismo encargado de el control de las telecomunicaciones en el país antes de que se fusionara tres organismos, tanto la Conatel, la Senatel y la Supertel se fusionaron y se creó lo que es ahora el Arcotel. Entonces, antes la Supertel era el encargado de hacer toda la parte técnica y de control de las telecomunicaciones y se le delegó mediante decreto ejecutivo en el 2007 que haga las pruebas y recomendaciones para definir el estándar más adecuado. Entonces, la Supertel hizo un llamado a todos los países que tienen estándares, ya a Estados Unidos, los que ya hemos visto, ¿no? Japón, a Europa, etcétera, y se hicieron pruebas. El gobierno de Estados Unidos no envió su decodificador, pero se pudo conseguir uno para hacer pruebas, pero extraoficialmente. ¿Qué nos dice la lámina? El organismo, la Supertel, estableció contacto con gobiernos de Japón y la Comunidad Europea para el préstamo de equipos de transmisión de la televisión digital ISDB-T y el DBT. Entonces, se hicieron inicial pruebas con el estándar japonés y el estándar europeo. Luego se hizo pruebas al final, ya del proceso, casi al final, se hizo pruebas con el estándar chino, el DTMB, y se hizo pruebas con un equipo no oficial enviado por Estados Unidos, sino pruebas con un equipo extraoficial que se consiguió. Las pruebas con los equipos se llevaron a cabo el 9 de diciembre del 2008 con los equipos proporcionados por el gobierno de Japón para el estándar ISDB-T, el 11 de febrero del 2019 con los equipos proporcionados por la Comunidad Europea para el estándar DBBT y el 22 de abril
del 2009 se adaptan los equipos para ISDBT para el funcionamiento en el estándar brasileño, ¿no es cierto? Ya se hace nuevas pruebas con el estándar, no el estándar japonés con su modificación brasileña, que también se le conoce como ISDB-TV Internacional o SBTBD. Y para el último, el 24 de junio del 2009, se aprueban los equipos para el estándar DTMB chino. Como pueden ver, inicialmente solo se hicieron con estos 3 estándares, no con el estándar norteamericano. Lo que dice al final, ¿no? Lamentablemente no se realizaron pruebas con el estándar norteamericano, ya que por problemas de coordinación nunca llegaron a un acuerdo. Pero sí llegó finalmente extraoficial un equipo que se realizó pruebas. Adopción. ¿Cómo fue la adopción? Para que conozcan cómo se realizó ya el escogimiento del estándar que va a funcionar en el país. La Supertel investigó el uso, hábitos, preferencias de los consumidores respecto de la televisión y conjuntamente con los estudios técnicos realizados a cada uno de los estándares presentó el informe en el que recomendaba adoptar el estándar ISDB-TV. Entonces, la Supertel realizó varias pruebas con todos los estándares que se enviaron en ese momento, en el 2008, 2009, y luego de realizar las pruebas, fueron pruebas de calidad, pruebas de hábitos y preferencias de los consumidores, se realizó una encuesta, temas de cobertura, y realmente el estándar japonés tenía una ventaja respecto a los otros estándares, el tema de la movilidad, lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la movilidad era una ventaja que tenía el estándar y tenía buena recepción de los equipos móviles. Les contaba que en los túneles de San Diego en esa época hicieron pruebas y se tuvo buena señal dentro de los túneles. Entonces, era un estándar que prestaba o daba buenas prestaciones de servicio, más aún en los equipos, en los temas de movilidad. El estándar que más o menos se asemeja a nivel de calidad fue el de BB, el estándar europeo, ¿no es cierto? Pero sí, en temas de calidad, fue superior lo que es el estándar japonés. Entonces, ya en el 2009, ya se emitió, digamos, para realizar lo que es el estándar que se va a adoptar, fue lo que es el estándar ISDB-TV. Adicionalmente, en el informe de la Supertel estimó un plazo de 6 a 10 años para que el Ecuador podrá hacer el apagón analógico. Esto hablamos que en el 2020 ellos ya decían que aquí todo el Ecuador deberíamos haber tenido ya televisión digital, cosa que no pasó, ¿no? Ya en Quito, las ciudades grandes, hasta el 2017 se realizó el primer plan de migración, el plan de migración a la televisión digital y no se pudo cumplir. ¿Qué dicen? A que todas las transmisiones analógicas cesarán y serán reemplazadas por la TDT, para los cuales los usuarios tendrán 2 alternativas para la recepción. El disponer de un televisor digital o un decodificador, ¿no es cierto? Un set-top box, que hemos hablado en las anteriores clases, o tener un televisor con el estándar japonés o el estándar ya incluido en el televisor para coger la recepción directamente. Caso contrario, tenemos que poner un decodificador que transforme la señal de digital analógica y poder recibir la señal de televisión digital. Como pueden ver, ya en este año, en el 2020, nosotros tuviéramos que ya nadie tendría que estar operando en televisión digital, en lo que dijo la Supertel por los años 2009-2010. Adicional del informe presentado por la Supertel al CONATEL, les dije que había 3 organismos fundamentales. La Supertel, el tema de control, la Senatel, el tema de ejecución de política, y la CONATEL, que era el tema de administración y regulación de las telecomunicaciones, del que representaba el estándar. Representaba el Estado, perdón. Entonces la Supertel hizo el informe y el informe le pasó hacia la CONATEL, que era el encargado de dar una resolución. Y en ese informe se da las siguientes conclusiones. El sistema ATSC resulta inadecuado debido a su pobre rendimiento en condiciones de multicamino y en recepción móvil. Una de las desventajas del sistema ATSC que ya le hemos visto. El DVB-T y el ISDB-T presentan rendimientos similares en áreas densamente pobladas. Lo que les mencionaba, ¿no? Entre el estándar europeo y el estándar japonés tenían un rendimiento similar, ¿no? En lo que es la recepción de equipos fijos en zonas altamente pobladas o densamente pobladas. ¿Qué más dice? El estándar ISDB-TV presenta el mejor rendimiento en condiciones indoor. Adicionalmente, presenta ventajas en el rendimiento en condiciones de ruido
impulsional y proporciona mayor flexibilidad en recepción móvil. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el stand de las pruebas que realizó la Supertel en su momento presentaba mejores condiciones en recepciones indoor. ¿Qué quiere decir en condiciones indoor? Que están dentro de una localidad, dentro de las casas, etc. Presentas ventajas de rendimiento en condiciones de ruido impulsional, lo que se conoce como el ruido o el ruido de ráfaga, ¿no es cierto? El problema que se tiene en las transmisiones inalámbricas. Vamos a cerrar esto ya. Y proporciona mayor flexibilidad en recepción móvil. Entonces, el tema de la movilidad era una ventaja, ¿no? Podía recibir en varios dispositivos móviles, sea celulares, sea laptops, sea equipos móviles, televisores móviles portátiles, etcétera, ¿no? Tenía mayor facilidad y flexibilidad y mayor calidad que el estándar europeo. Entonces, esas fueron las 3 conclusiones principales que la Supertel emitió en el 2010. Adicional, en pruebas realizadas se comprobó que la potencia necesaria para cubrir áreas similares a la que se cubrirían con transmisores de 10 kilovatios con televisión analógica podría cubrirse con 1 kilovatio de la televisión digital. ¿Se acuerdan que vimos la tabla y decía que con 500 vatios y se puede funcionar un transmisor? Pero ya en las pruebas que se realizó ya en campo, con 1 kilovatio se cubría las mismas zonas. Entonces aquí podemos ver el área de cobertura que tenemos aquí. Es con una televisión analógica con un transmisor de 10 kilovatios y esto tenemos con un transmisor a 1 kilovatio con la televisión digital. Como pueden ver es la misma área de cobertura con menos potencia. Finalmente, ¿no? Ya el Arcotel emitió su informe técnico indicando cuál era el estándar que presentaba mejores características. Presentó las conclusiones y dijo técnicamente era el mejor, ¿no? La Supertel era un ente sumamente técnico, como, bueno, ya no tanto el del Arcotel, pero era un ente sumamente técnico en ese momento. Entonces, mediante este informe técnico presentado por la Supertel al CONATEL en el 2010, el 25 de marzo del 2010, el Ecuador adoptó el estándar de televisión digital. Entonces, ya saben de ahora en adelante cuándo fue que se adoptó el estándar de televisión digital. El 25 de marzo del 2010. Ya vamos más de 10 años que ya hemos elegido el estándar de televisión digital y aún no hemos hecho la transición de televisión digital y creo que estamos un poco rezagados comparado con otros países y debido a varios problemas que se ha presentado en la migración. ¿Cuál fue el estándar que se adoptó? El ISDBT internacional o el ICDBT, como se lo sabe conocer normalmente, ¿no? Por sus adaptaciones brasileñas y se dispuso que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la Senatel y la Superintendencia de Telecomunicaciones elaboren las normas técnicas, regulación y planes que se requieran para la implementación y desarrollo de televisión digital terrestre en el territorio ecuatoriano. Cuando se elaboró la norma técnica, en el 2015 se liberó la norma técnica, que es la que funciona para la televisión digital terrestre, que lo vamos a analizar también en esta clase, y que es parte del deber. Tienen que hacer un resumen de la norma técnica de la televisión digital terrestre para esta semana. Entonces, ya, ¿qué hemos visto hasta ahorita, no? En el 2008-2009 se realizaron pruebas. En el 2010 se emite un informe por parte del Arcotel, perdón, de la Supertel, indicando varias conclusiones, entre una de ellas que las que mejor prestaciones presentaban en temas de movilidad, temas de recepción indoor y temas de ruido impulsional era el estándar japonés con su modificación brasileña. Ya en el 2010, el 25 de marzo, se adoptó lo que es el estándar en el país. Entonces, el país ya adoptó un estándar para funcionar y se dispone que se creen las normas técnicas para que ya entre en vigor lo que es este estándar y comience a funcionar lo que es la televisión digital en el país. ¿Qué más? Bueno, para ver cómo fue la resolución, ¿no? ¿Qué resolvió?
en esa resolución del 2010. El artículo 2, ¿qué dice de la resolución? Adoptar el estándar de televisión digital y el ISDBT internacional para el Ecuador con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil y las que hubieran al momento de su implementación para la transmisión y recepción de señales de televisión digital. Entonces ya está hablando de las modificaciones que existen a la televisión digital. Y habían dos modificaciones principales. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuáles eran las dos modificaciones que hizo Brasil al estándar japonés? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se acuerda qué modificó Brasil al estándar japonés? Eran dos cosas. Marlon Núñez, del Sol a Mano. No, dije, yo te dejé hace rato levantado la mano, me había olvidado, pero no recuerdo cuál fue los cambios que hizo la tecnología para Brasil. Ya. Byron Wambo, ¿se acuerda? Brian. José Bastidas. No, yo sé. Bueno, estudien, ¿no? Esta es pregunta de examen. ¿Qué más? Artículo 3. ¿Qué más dispuso el estándar ISDBTV o qué dispuso la resolución de la CONATEL? En el artículo 3, disponer a la Secretaría de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones que, atendiendo a las políticas dictadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, elaboren las normas técnicas, regulaciones, planes que se requieran para la implementación del desarrollo de la televisión digital terrestre en el Ecuador. Entonces, lo que ya les había mencionado. Vamos a ver ahora la situación actual de la TDT en el Ecuador. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Cuáles eran mismo las modificaciones de Brasil? Que no me acuerdo yo tampoco. Bueno, las modificaciones que se hicieron al estándar japonés fue el primero, que ya no utilizaba MPEG 2 para la compresión, sino MPEG 4, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el japonés utilizaba MPEG 2 para comprimir y el estándar brasileño, el MP4, la primera. Y la segunda era que incorporó para la interactividad del Jinga. El Jinga es un código abierto que se utiliza para hacer aplicaciones interactivas. Es la plataforma o el middleware que se utiliza para hacer las aplicaciones. Y esto fue desarrollado en Brasil. Y eso es el que se utiliza para hacer las aplicaciones y las que se hacen aquí en el Ecuador. Y les había mencionado, ¿se acuerdan de que varios compañeros habían hecho sus tesis de titulación de la Israel, habían hecho aplicaciones en Jinga? Entonces, esas eran las dos modificaciones que se realizaron. Gracias, Inge. ¿Qué más? Vamos ahora sí a hablar el tema de la situación actual de la TDT con los últimos datos del Ministerio de Telecomunicaciones, como ustedes, y del Arcotel, los entes encargados de informarnos el tema de cómo está en la actualidad la televisión o cualquier tema de telecomunicaciones desde el Arcotel y el Mintel. Entonces, vamos a ver los últimos datos que ellos han emitido. ¿Y cuáles fueron los últimos datos que se tienen según el libro blanco? Un libro blanco que emitió el Mintel en el año 2018 por el Ministerio de Telecomunicaciones, lo que es el Mintel. Ecuador se encuentra en proceso de implementación de la televisión digital terrestre, donde indica que en la actualidad existen ciudades que ya acceden a estas señales como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, ¿no es cierto? Ustedes ya pueden recibir, si compran un televisor digital con el estándar japonés, el estándar ISDBTV, ya pueden recibir los canales. Me imagino que algunos ya han de haber visto, ¿no? Los que salen 4.1 HD, 4.2 SD, etcétera, ¿no es cierto? O el Equavis HD, el Equavis estándar. Esas señales son aún de a prueba, por si acaso. Aún no es que están funcionando en su totalidad, son aún señales de prueba que están funcionando. ¿Y en qué ciudades están funcionando? En Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. ¿Qué más dice? Actualmente, en el territorio nacional, 9 de cada 10 personas cuentan con cobertura del servicio de televisión abierta analógica. Entonces, si hacemos una comparación, lo que es televisión analógica, 9 de cada 10 tienen lo que es una televisión para recibir televisión analógica. Y de acuerdo a la encuesta del EMDU del INEC de junio del 2017, solo el 54,6% de los hogares ecuatorianos disponen al menos de un televisor. Entonces,
el 54% de los hogares, un poquito más de la mitad de los hogares del Ecuador, disponen de un televisor para acceder a televisión abierta de forma libre y gratuita. Son datos importantes para ver cómo está la televisión en la actualidad. ¿Qué más? Por otro lado, como parte del proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, actualmente 5 de cada 10 habitantes, es decir, el 54%, están cubiertos con el servicio de televisión digital. Como pueden ver, la televisión analógica teníamos 9 de cada 10 y en cambio aquí tenemos 5 de cada 10 habitantes. Pregunto, ¿qué pasaría si ahorita hiciéramos el apagón analógico? Desconectáramos todos los transmisores analógicos, ¿qué pasaría? Dejaré de funcionar ambos servicios porque parte desde el analógico para convertirse en digital. Bueno, reformulo mi pregunta. ¿Qué pasaría si ya entra a funcionar ahorita la televisión digital terrestre? Casi la mitad, que era el otro 46%, dejaría de tener señal. Afectaríamos a la mitad de la población, ¿no? Entonces, por eso no se hace aún el apagón. No está la mitad del Ecuador, más 5 de 10 dicen, ¿no? 5 de 10 habitantes quiere decir el 50%. Ya en promedio que han sacado el Mintel en sus estadísticas dice el 54%. Quiere decir que nosotros afectaríamos al 50% de la población. No tendrían servicio de televisión abierta, no tendrían nada. Su televisor analógico no funcionaría para nada y más bien no habría servicio de televisión en las casas de los ecuatorianos. Entonces, esa era una de sus afectaciones. ¿Y por qué pasa esto en la realidad? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Qué creen que falta? ¿Qué creen que falta? Pongámonos a pensar y hay 5 de cada 10 no tienen acceso a la TDT. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría? ¿Por qué no podemos hacer la transición aún? La situación económica. Uno es la situación económica. Recursos. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco ha habido un apoyo por parte del Estado para poder también en los sitios vulnerables o en los sitios donde, sí, la zona, los lugares vulnerables o la sociedad vulnerable, tengan acceso a los equipos set-top box que convierten la señal digital analógica. Es un equipito que es como un cable módem que se conecta al televisor y transforma la señal y ya su televisor funciona. Porque como podemos ver, a nivel de televisión analógica sí ya se ha cubierto mucha parte. Y un ejemplo, también ha faltado un poco de disposición por parte del Estado, porque en el estado de Japón, en el 2010, 2012, donó como 1.500 set-top box. Y adivinen cuántos han dado a la ciudadanía hasta ahorita. Ni uno. Esos set-top box están en las bodegas del Mintel. Entonces, también ha habido una despreocupación por parte del Estado, ¿no? Hay unos equipos donados de Japón. Y esos equipos ya van, creo que van como 6, 7 años en las bodegas del Mintel y no se ha donado ni un solo equipo. Entonces, también es un poco de descuido. Otro, el tema de bajar los aranceles por parte del gobierno para las televisiones digitales. Ahora todo le ponen aranceles, y no menos en esta condición tan difícil. Ya, bueno, recientemente ya dispusieron que los equipos electrónicos y las televisoras vengan sin arancel, pero antes lo que más le ponían era impuesto a la tecnología, entonces era un impedimento. Entonces tampoco ha habido una parte del gobierno y otra parte una concienciación por parte, o una parte de que la ciudadanía también ya vaya informándose de esta transición a la televisión digital. Si ustedes preguntan, han de conocer que aún existe. Entonces, sí es un poco también de desinformación de parte y parte. Entonces, esos han sido los problemas para lo que no se ha realizado ya el apagón. El mal llamado apagón analógico. No debería llamarse apagón analógico, sino debería llamarse transición a la televisión digital. Entonces, eso han sido los problemas que se han presentado en la actualidad. Y los que se van a presentar, ya vamos a ver que el plan de televisión, ya van por el segundo plan y dicen que en el 2023 ya vamos a hacer la total transición a la televisión digital. Igual por todo lo que yo les comento actualmente, y peor ahora que económicamente el país está peor que antes,
no creo que aún se llegue a cumplir. ¿Qué más? Adicionalmente, el nivel de acceso a la TDT a junio del 2017, el 16% de los hogares que ven televisión abierta se encuentran equipados con receptores que incluyen el estándar ISDBT para sintonizar la señal de televisión digital. ¿Qué quiere decir? Que de todo el país, el 16% de los hogares tienen un equipo de televisión digital o tienen un set-top box. Entonces, ahí, ¿cuál sería la afectación de los hogares, ¿no? Ya no hablando de población, sino de hogares. Sería que más o menos del 84% de los hogares del país tendrían una afectación si nosotros ya hiciéramos la transición a la televisión digital. Como ustedes saben, ya los canales grandes de Coavisa, Gamavisión, ellos ya están en pruebas, ¿no? Básicamente ellos ya estarían en capacidad de funcionar. Pero realmente habría una afectación a la ciudadanía si se hace esta transición y no se enfoca al otro lado que les mencionaba. ¿Qué más? En virtud de lo mencionado, es necesario que el Estado genere mecanismos que faciliten el acceso a esta nueva tecnología, principalmente a los hogares que se encuentran en condición de extrema vulnerabilidad, lo que les mencionaba, ¿no? Y el tema de los set-top box, que es imposible que tengan ya tantos años ahí empolvándose los equipos y no puedan donar a nadie. Para quienes será más difícil la adquisición de un receptor adecuado para la televisión digital. Entonces, la gente más vulnerable, como bien dijo su compañera, no tiene recursos para comprar un televisor. Peor para comprar un set-top box, ¿no? Entonces, ahí es donde se debería dar estos planes y proyectos para poder dar estos equipos a estas zonas vulnerables del país. Y aquí está, en resumen, lo que les decía, ¿no? Para que tengan en cuenta. Cobertura de la televisión, estos datos sí son importantes que sepan, ¿no? Cobertura de la televisión analógica, 93%. Cobertura de la televisión digital, 54%. Acceso de los hogares ya preparados para recibir la televisión. ¿Quién posee televisión? 89%. Televisión abierta, lo que es la televisión analógica, 56,4%. ¿Y cuántos están preparados? El 16%, los que tienen televisor. Entonces, así es como estamos en la actualidad. Estos son datos del 2018, no creo que hayan cambiado mucho hasta el 2019, 2020 que vamos comenzando. Entonces, para que vean que estamos un poco atrasados en el tema de la transición. Y ustedes saben los beneficios que traen todos los temas de la televisión digital, todos los que hemos hablado, ¿no? El tema de el tema de mejor calidad de imagen y video, ¿no? La gente ya no estaría viendo con el ruido que se ve normalmente. El tema de la interactividad, aplicaciones que se podrían utilizar en los hogares. Si ya estuviera implementado, podrían implementar la teleeducación a través de la televisión. Ya no tendrían que tener acceso a Internet, que es una dificultad que nosotros tenemos. ¿Qué pasa actualmente con el coronavirus? ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen Internet? Es más fácil que tengan un televisor, ¿no? Y a través de la televisión pueden tener tema de teleeducación con aplicaciones interactivas. Entonces, son varios los beneficios que trae la televisión digital y el cambio de tecnología, pero realmente aún no se ha logrado hacer ese cambio tecnológico en el país. ¿Cómo están distribuidos los canales a nivel de las provincias? Ahí pueden tener un dato de cómo están. Esto también es tomado del Mintel. Entonces, cómo están los canales y cuáles son su correspondiente canal digital en las diferentes provincias que existe en la televisión digital. Si gustan, ahí podrían revisar. ¿Qué más? Situación actual de la TDT. Seguimos en eso. Existen 536 estaciones de televisión abierta analógicas. 536 de televisión abierta analógicas que operan a nivel nacional. No obstante, se han autorizado un total de 31 estaciones de televisión en formato digital. Entonces, sí es grande la comparación, ¿no? A nivel nacional, la televisión analógica tenemos en un total de 536 y tenemos solo 31 estaciones en formato digital. ¿Qué sería lo óptimo, no es cierto? ¿O qué sería cuando ya se haga la transición total y final? Que las 536 faltantes, o que las 536, porque esas son las totales que existen, no es que son más 31, es 536, todas operen en un formato digital. Entonces, nos falta aún bastante también en ese tema.
¿Qué nos dice la tablita? Para ir revisando la tablita. Dice concesiones privadas, 63. Concesiones públicas, 16. Concesiones de televisión comunitaria, en total 85. Concesiones. Un tema es las concesiones, ¿no? Ecuavisa puede tener varias concesiones, ¿no? Tiene una concesión para dar televisión abierta, pero Ecuavisa es a nivel nacional, puede dar Quito, Guayaquil, etcétera, ¿no es cierto? En todos esos lugares. Entonces son varias estaciones. Denme un segundito, por favor. Un pequeño. Perdón, continuemos. Y los números de estaciones son las que existen a nivel nacional, ¿no es cierto? 536. Las concesiones, en lo que es la televisión digital, tenemos 23 comerciales, 2 públicas y en total 25 concesiones de televisión. Y número de estaciones tenemos 31. Entonces, así es como tenemos la diferencia. Una cosa son las concesiones y otra cosa son el número de estaciones que existen. Si hablamos del número de estaciones, existen 536 estaciones de televisión analógica versus 31 de televisión digital. Y si hablamos de concesiones, en total hay 85 concesiones a nivel nacional y existen 25 a nivel nacional. Entonces, así es para que se pueda diferenciar. Aquí en un gráfico, cómo está el tema de la cobertura, ¿no es cierto? Lo que habíamos a nivel analógico, el 93 y el 54 a nivel de la televisión digital. Entonces, más, bueno, un poco menos de la mitad ya está, le falta lo que es la televisión digital. Cobertura, hablando ya de cobertura, entonces aún no se podría hacer el tema de la transición a la televisión digital. Listo, no sé si tienen ahí, hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta que tengan, antes de entrar a ver ya el marco regulatorio. Sí, profe. Mire, usted habla de las 536 estaciones, pero ¿cómo se divide en eso? Porque nosotros al menos aquí en Quito conocemos las 10 nacionales aproximadamente, y las demás solo se transmiten por provincias específicas, ¿o cómo funciona? No, es que lo que pasa es que ustedes conocen las 10 de aquí nacionales, pero realmente en la banda VHF, pero en UHF hay más, ¿no? En VHF, ¿de cuántos más habrán? Realmente no me he puesto a consultar. Pero en VHF tenemos 21, algunos canales, ¿no? Que se conocen en VHF. Pero ¿cómo funciona a nivel nacional? Un caso, lo que les decía Ecuavisa, ¿no? Ecuavisa tiene su estación aquí en Quito, su estación cubre Quito, pero también tiene su estación que cubre Guayaquil, también tiene su estación que cubre Manta. Entonces, esas estaciones también van contando. Pero Ecuavisa tiene una sola concesión, por eso es que es menos el número de concesiones. Pero, vuelvo y repito, te puse el ejemplo de Ecuavisa, pongamos ahora un ejemplo de un canal local. En Imbabura o en Ibarra hay un canal que se llama TV Norte, creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre. TV Norte creo que se llama ahí en Imbabura o en Ibarra. Entonces también hay los canales locales que solo tienen la concesión localmente, pero hay canales nacionales como Ecuavisa, Teleamazonas, Gamavisión, que son cobertura nacional. Pero esos tienen estaciones a nivel nacional, ¿no? Tiene una para Quito, tiene una para Guayaquil, tiene una para Manta, tiene una para Carchi, etcétera, Tulcán, etcétera. Entonces, por eso es que hay más número de estaciones y es por eso que
está contando todas las estaciones que existen a nivel nacional. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, claro, profe. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta? Como pueden ver, de lo que hemos visto hasta ahorita, la transición está un poco complicado realizarlo, ¿no? Más del 50% no tiene cómo recibir la señal. Imagínense ustedes que vamos a hacer un interruptor, ¿no? Ahorita bajamos del interruptor, pasamos de analógico a digital, ¿y qué pasa? Afectamos a la mitad de la población. La mitad de la población se quedaría sin televisión abierta, entonces es una gran afectación y no se puede hacer en esa medida la transición. Entonces, esa es la realidad que tiene el país en la actualidad. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar con lo que es el marco regulatorio. Hemos visto hasta ahorita cómo fue la adopción del estándar y hemos visto la situación actual de cómo está la televisión. Y ahora vamos a entrar en la parte del marco regulatorio, cómo es el marco regulatorio de la televisión digital. ¿Qué nos dice? Mediante resolución del CONATEL, un organismo que ya no existe, vuelvo y repito, no existe, se fusionó con el ARCOTEL. El ARCOTEL absorbió todas estas funciones de las CONATEL, SENATEL y la SUPERTEL. Conmigo lo veremos ya más en lo que es hay una materia en 10º que se llama marco regulatorio y se ve todo esto detallado. Pero es importante que conozcan, la CONATEL no existe, ya no existe, ahora es el ARCOTEL. ¿Qué resolvió en el 2011? Delegar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a fin de que sea el organismo que lidere y coordine el proceso de implementación de la televisión digital terrestre en Ecuador, para lo cual realizará todas las actividades que sean necesarias acorde con la normativa aplicable. Entonces, en el 2011 se le delega al Mintel que sea el que va a liderar el proceso de migración. Entonces, ya sabemos quién es el organismo que lidera el proceso de migración a la televisión digital terrestre, es del Mintel. Ya hasta en la actualidad el Mintel es el que lidera el proceso de transmisión, el proceso de transición a la televisión digital. Entonces, ellos es por eso que tienen los decodificadores, tienen que hacer proyectos de comunicación, a veces el Mintel hace a veces charlas, foros, congresos para ir comunicando a la sociedad que ya hay un nuevo formato de televisión digital, que ya se olviden de la parte analógica, cómo funciona, que se necesita un televisor con un estándar, que no vale el televisor que nos ahorramos la plata y vamos a Colombia a comprar el televisor porque es más barato, que no, porque no va a funcionar aquí, si es un gasto innecesario. Entonces, sí hay una forma de comunicación por parte del Mintel hacia la ciudadanía, si lo está realizando poco a poco, lo ha venido haciendo, no en su forma total, porque si hacemos una encuesta, pensaría que más del 50% de la población del Ecuador desconoce que hay un estándar de televisión digital aquí y que vamos a esa transición. Entonces, otro de sus planes sería los equipos set-top box que tienen en bodega, dar a las zonas vulnerables para que ellos ya puedan por lo menos recibir la señal de televisión digital que existe a prueba. Entonces, sería otro proyecto. Entonces, ¿quién es el encargado de liderar el tema de la transición? El Ministerio de Telecomunicaciones. Es por ellos que el Ministerio emitió en el 2018, emitió el plan de transición a la televisión digital, donde indica las fechas para migrar Quito, las fechas que estarán migradas Guayaquil, las fechas que estarán migradas Ambato, etc. ¿Y cuándo se acabaría? En el 2023. Según ese plan que se emitió en el 2018, en el 2023 ya deberíamos estar todos migrados a la TDT. ¿Qué más? El Mintel crea hace la creación del Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. Como es el órgano que iba a liderar, crea un comité, ¿no? Un comité para poder realizar esta migración. Mediante un acuerdo ministerial del 2011 se crea lo que es este comité con algunos organismos que se conocen, las EMPLADES, la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que ya no existe. ¿Cómo estaba constituido? ¿Cuáles eran las competencias
que tenía el Comité de Transición a la Televisión Digital. Era una instancia técnica para coordinar todo el proceso de implementación de la TDT en el país, conformado por el ministro de Telecomunicaciones, que lo preside, o su delegado, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, el secretario nacional superior de Ciencia y Tecnología, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, los representantes de la Asociación de los Canales de Televisión de Ecuador, que ahí tienes las siglas, canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados y los canales no asociados en conjunto. Entonces, como pueden ver, se crea un comité para ya llevar el tema de la transición y de hacer una planificación, ¿no? De ahí es donde nació también el Plan Nacional de Transición. ¿Cómo estaba conformado? Por el ministro de Telecomunicaciones, el secretario el secretario nacional de Planificación, el director ejecutivo del Arcotel y los medios de comunicación, que son fundamentales, porque ellos es los que les afectan y los que van a realizar la transición. Vamos a ver ahora que ya vemos que existe un comité y vimos que el Mintel era el que lidera la transición. Y ahora vamos a ver que se genera también la norma técnica de radiodifusión de televisión digital terrestre. ¿Por qué es importante la norma técnica? Porque la norma técnica es la que les va a decir a los operadores cómo tienen que funcionar en el país. Lo que pasa con la televisión analógica. ¿Se acuerdan que vimos que la televisión analógica, vimos un poco de la tecnología del NTSC? Vimos que tiene en qué rango de frecuencias funcionan, en la banda VHF, UHF, cuál era su portadora de audio, cuál era su portadora de video, cuál servía para transportar audio, cuál servía para transportar video, por qué se tenía que utilizar una banda vestigial inferior para recortar la banda inferior del ancho de banda. Entonces, todo eso había una norma técnica para la televisión abierta analógica. Entonces, necesitamos también una norma técnica para la televisión digital terrestre, donde nos van a decir igual el ancho de banda, en qué banda de frecuencia se puede operar, cuáles son los parámetros de PER, cuáles son las intensidades de campo magnético y campo eléctrico, cómo serían el tema de cobertura, cómo sería el tema de la interactividad. Entonces, también tenemos que tener una norma técnica que nos indique cómo tiene que funcionar aquí en el país. ¿Para qué? Esa norma técnica rige para todos los para todas las televisoras puedan implementar la TDT en el país. Tiene que haber una norma técnica para lo que es la televisión digital. Entonces, ¿qué nos dice la lámina? La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, ya estamos hablando ya del 2015, ¿no? En el 2015 ya deja de existir la Conatel, la Senatel y la Supertel, y ahora se crea lo que es el Arcotel, para que no se confunda. Y el Arcotel es en el 2015 que emite la norma técnica para el servicio de radiodifusión de televisión digital terrestre, para lo que es la TDT. ¿Qué es radiodifusión? Una palabra clave. Es todo lo que es televisión y radio, pero específicamente televisión. Como ustedes saben, no hay radio digital aún en el Ecuador. Por lo que se determina las bandas de frecuencia para el servicio de la televisión digital, se establece la multiprogramación y la obligatoriedad de la televisión móvil. Las tres características básicas, ¿no es cierto?, para tener la norma técnica. ¿En qué bandas de frecuencia funciona la televisión digital aquí en el país? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la banda que funciona aquí, la televisión digital? De 400 a 600 MHz. ¿Pero cómo se llamaba esa banda? UHF. Perfecto, la UHF. Entonces, ¿cuál frecuencia se aprobó para funcionar la televisión digital terrestre en el país? La banda UHF. Entonces, todo lo que es los canales que están en VHF, que son los canales principales, van a migrar al UHF. Y eso se va a quedar un espacio en blanco que se piensa, utilizar para dar otros servicios de tecnología como TV Space, etcétera. Otras cosas que se podrían dar en esas bandas que se van a liberar. Primer tema, el tema de la frecuencia. ¿Qué más establece? La multiprogramación, ¿no? ¿Cuántos canales yo puedo transmitir? ¿Qué dice la norma? Yo puedo transmitir 2 canales HD y 2 canales estándar. Puedo transmitir 4 canales
estándar. Puedo transmitir, un canal Full HD. Entonces, la norma me va a indicar todo lo que yo podría dar, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo vamos a ver. Y también indica el tema de la obligatoriedad de la televisión móvil. Entonces, a partir de aquí, ya los proveedores que van a dar el servicio de televisión abierta tienen que implementar también el servicio de la recepción en equipos móviles. Entonces, en equipos móviles también tendrían que implementar. No es que solo en mi televisor, ya tienen que implementar la recepción en equipos móviles. Disposiciones generales. Vamos a ir viendo lo que es las disposiciones generales de la norma técnica. Vamos ya a ir viendo la norma técnica. Las características técnicas que no se establezcan en la presente norma se sujetarán a lo establecido en la normativa de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hay a veces que la norma técnica no abarca toda la parte técnica que tiene que estar implementada por las televisoras. Entonces, ellos cómo solventan este problema en la norma técnica, indicando que si hay alguna novedad que no abarque la norma técnica, se sujetarán a la norma técnica brasileña. Eso está diciendo. Si hay algo que mi norma técnica aquí en el país no lo indique, las televisoras se sujetarán a las normas técnicas brasileñas. Como saben, Brasil es el que realizó las modificaciones, ¿no? Entonces, si hay algo que no está bien o no está especificado, digamos, tendrán que sujetarse a la norma brasileña. Eso dice la normativa. Entonces, por algo importante, ¿no? Si algo no abarca la norma técnica, tenemos un respaldo de que podríamos consultar a la norma brasileña. ¿Qué más? Adicionalmente, en su cuerpo y en beneficio de la posibilidad de compartir los canales lógicos, la norma define. Canal físico. ¿Qué es un canal físico? Es el segmento del espectro de 6 MHz de ancho de banda en el que se transmiten las señales de audio, video y datos de una o varias estaciones de televisión digital terrestre, identificado por un número o por las frecuencias límite superior o inferior, de acuerdo a la distribución de canales del artículo 6 de la presente norma. Entonces, ¿qué van a hacer? Los 6 MHz es el ancho de banda, por si acaso, por amor de Dios. Ancho de banda siempre se mide en megahercios o en hercios, para que entiendan. En una defensa de tesis, un estudiante comenzó a medir en decibeles. No, eso está mal, ¿no? Ancho de banda, y tampoco está mal llamar ancho de banda a megabits por segundo. Eso es tasa de transmisión, ya por costumbre y porque en redes nos indican que es megabps de redes, es velocidad de transmisión. No, eso es tasa de transmisión, por si acaso. Entonces, ancho de banda siempre se mide en hercios. Por favor, no se olviden de eso. ¿Qué más? Entonces, ¿qué quiere decir el canal físico? El canal físico es el canal que me asignan, ¿no? Me dicen, usted va a trabajar en el canal, no sé, el canal 51 de la banda UHF, que va a estar del 450 al 456. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y ese es el canal 51, tiene un ancho de banda de 6 MHz. Entonces, eso es el ancho que usted tiene. Como ustedes saben, la televisión digital terrestre tiene un ancho de 6 MHz donde nosotros comprimimos la información y mandamos varias programaciones. ¿Qué más? Canal lógico. Identifica cada servicio existente dentro del mismo canal físico. Un servicio representa una señal de televisión digital terrestre. El formato para la numeración de los canales lógicos serán de acuerdo al numeral 13.2.2 de la norma técnica brasileña. Entonces ahí dice la norma técnica. El canal lógico nos permite para identificar el canal físico. Entonces ya lo vamos a explicar más adelante. Y tenemos el canal virtual. El número de canal que puede ser igual o diferente al canal físico, a través del cual el receptor muestra las señales de televisión físico asociados. El formato para la numeración de los canales virtuales deberán estar de acuerdo al numeral 13.2.1. En otras palabras, ¿no es cierto? Si a mí me asignan un ejemplo clarísimo que pasa, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en el Ecuador, estoy aquí en Quito, en Pichincha. A mí me asignan Teleamazonas, tiene el canal 4, ¿no es cierto? Por ahí sale el canal 4 en la televisión analógica, porque tiene en esas bandas de frecuencia. ¿Qué pasaría si yo le asigno y
siguiéramos la norma que está en la televisión analógica. Me asignan el canal 54, a Teleamazonas le asignan el canal 54 de la banda UHF, en ese rango de frecuencias que está en la banda UHF. Entonces, si siguiéramos la lógica, nosotros tendríamos que ver en el televisor, ya no tendríamos que ver 4, tendríamos que ver 54. Entonces, para que no exista esa confusión al usuario y que para que ellos sean transparentes, es que existe el canal virtual. Donde, por eso ahorita ustedes pueden ver que el canal virtual ya está operando en la banda UHF y tiene, como decir, un enmascaramiento del canal. Por eso es que existe el 4.1, el 4.2, etcétera. Entonces, no es que están dando en el canal 4, porque el canal 4 es en la banda VHF y ustedes saben que no funciona la televisión digital en la banda VHF. Sino el canal virtual, para que se entiendan y puedan comprender, es como un enmascaramiento. Si siguiéramos la lógica, tuvieran que el canal 4 en la televisión digital tendría que cambiarse al 54 o al 60. Entonces, no es así. Es por eso que se existen estos 3 diferentes tipos de canales. ¿Qué más? Podemos recibir señales HD y señales estándar. No hay cómo recibir señales Full HD, por si acaso. No se puede en la actualidad. No se puede recibir señales Full HD, peor 4K. Técnicamente sería posible, pero no. La norma técnica indica que son para canales HD y canales estándar. ¿Cuáles son los canales HD o canales High Definition? Los que son de 1080 píxeles, 720 píxeles, relación panorámica 16:9. Entonces, esos son los canales que se puede recibir para lo que es la televisión HD. Y la señal estándar son los que ya nosotros conocíamos, ¿no? La señal analógica, supuestamente hacen esa correspondencia con la señal analógica, que es 480 píxeles, hasta 240 píxeles, y se baja más la resolución de los píxeles, con un aspecto 4:3 o 16:9. El 4:3 es el normal, el estándar. Es por eso que en las televisiones, ustedes han notado que un canal tiene su canal HD y tiene su canal estándar. El canal HD cubre toda la señal y el canal estándar cubre una relación 4:3, porque es de menos definición y para que no se distorsione la imagen, lo utilizan así los proveedores, porque tiene menos calidad, menos números de bloques, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, número de cuadros que tiene por píxeles. ¿Qué más indica la norma técnica de radiodifusión de la televisión digital terrestre? El tema de la red de frecuencia única. Conjunto de transmisores de matriz y repetidoras de un sistema de televisión digital terrestre que emiten la misma señal en el mismo canal físico. ¿Quién me puede decir qué era la red de frecuencia única que conversamos? ¿Quién me puede mencionar qué era la red de frecuencia única? Era una de las características y les dije que era una de las principales características de la TDT. ¿Qué es la red de frecuencia única? En sus palabras, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es la red de frecuencia única? En sus propias palabras. ¿Alguien? ¿No se acuerdan? Hagamos uno al azar, veamos si alguien se acuerda. Alguien que estaría desde las primeras clases, veamos uno al azar. Libardo Díaz. Libardo Díaz. Libardo Díaz. Dígame, Inge. Sí. Estimado, cuénteme, ¿qué sería red de frecuencia única en la televisión digital terrestre? ¿Se acuerda que hablamos de la red de frecuencia única? Que toda la señal debe ir por esa misma frecuencia y no debe tener intervenciones. No deberían tener interferencias, digamos, ¿no es cierto? Utilizan la misma frecuencia para Esa interferencia. Para ampliar la cobertura, lo que pasa con la televisión analógica. Entonces, la televisión analógica utiliza red de frecuencia múltiple. Entonces, es importante conocer los dos conceptos. Lo que dijo su compañero, bueno, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué más? Enlaces auxiliares.
Los enlaces para la operación de la TDT se podrán realizar a través de frecuencias auxiliares atribuidas en el Plan Nacional de Frecuencias. Medios físicos de transmisión se incluyen líneas de transmisión de par trenzado, cable coaxial, fibra óptica o nuevos medios de transmisión que permitan el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Entonces, hay que realizar el enlace entre la estación que genera la programación hacia el transmisor. Entonces, eso se llama frecuencias auxiliares para poder llevar el servicio de telecomunicaciones, o sea, llevar el servicio de la televisión digital. Pueden ser también no enlaces, ¿no? Pueden ser un cable coaxial, puede ser un enlace de fibra óptica, un enlace satelital, etcétera, ¿no? Con tal que utilice un medio de transmisión para llevar la TDT, no habría problema. ¿Qué más? ¿Qué dice la norma técnica? Esto sí es importante, en el artículo 11 dice, se establecen las condiciones de múltiple programación, ¿no? Lo que les había mencionado. Múltiple programación. Aquellas señales que hayan obtenido un canal de 6 MHz pueden utilizar para emitir su programación regular o programación adicional de forma permanente o temporal. ¿Qué se permite en el país? 2 canales HD, un canal HD y 2 estándar o 4 canales estándar. Esto permite la norma técnica en el país. Entonces, si hay una pregunta en el cuestionario, en esta semana tienen que dar un cuestionario, por si acaso, no hay foro. No hay foro esta semana, hay un cuestionario. Tienen que dar un cuestionario de la clase de hoy día. Entonces, si hay una pregunta que dice, ¿qué permite la norma técnica para dar qué servicios de transmisión o de múltiple programación? Permite 2 canales en HD, permite un canal HD y 2 canales de estándar, o permite 4 canales estándar. Entonces, así indica la norma técnica aquí en el Ecuador. ¿Qué más? Los gap filler. Este era lo que yo les hablaba de los repetidores, lo que viene a ser para el tema de la red de frecuencia única para el funcionamiento de la televisión digital. Es un dispositivo destinado a cubrir zonas de sombra dentro del área de cobertura autorizada de un sistema de TDT. Entonces, yo tengo el ejemplo que yo les puse cuando vimos este tema, el tema que yo cubro el área de cobertura de Quito, pero yo tengo zonas de sombra. Entonces, en la zona de sombra yo pongo un gap filler que puede utilizar la misma frecuencia del transmisor principal y no existiría interferencia en las áreas donde se solapen las frecuencias, ¿no es cierto? Y más bien me permite ampliar mi zona de cobertura y optimizar el espectro radioeléctrico, lo cual es buenísimo. ¿Qué más dice? Su instalación no deberá causar interferencias perjudiciales a otros servicios de telecomunicaciones existentes y entrarán en funcionamiento previa autorización del Arcotel. ¿Qué más? La recepción móvil, otra de las características. En el artículo 12 se define la obligatoriedad del servicio de televisión móvil y se indica que debe emitirse la señal de programación que la misma señal que los de los canales físicos, ¿no es cierto? Adicionalmente, la normativa define que en el caso de canales compartidos y se combinen señales HD y SD, la prioridad de asignación del OneSec es para el beneficiario del canal HD. En cambio, si todos los canales son estándar, la televisión móvil será asignado con obteniendo el de mayor puntaje. Entonces, también vamos a tener una concesión en el caso de los canales HD y SD para el tema del OneSec. El OneSec es otro servicio para televisión móvil. Entonces, si yo doy canales HD y canales estándar, se da la prioridad de la asignación al canal del OneSec, al que tenga ya una concesión para dar servicios HD. Y después se da a los servicios estándar. Entonces, como ustedes saben, la mayoría de canales va a implementar lo que es HD, entonces no habría problema para implementar OneSec. OneSec era el segmentos para las personas que no vieron la clase, no están, o es su primera clase o no vieron esta clase. Dentro de los 6 MHz, en esos 6 MHz de ancho de banda, el estándar ISDBT lo divide en 13 segmentos. Bueno, en 14 específicamente, pero el número 14 es de ancho de banda de guarda. Lo divide en 13 para datos útiles y esos 13 los utiliza para enviar información de televisión digital. Hay un segmento
el de la mitad, que se llama OneSeg. Ese segmento permite la transmisión a los equipos móviles, la televisión digital en equipos móviles, para las personas que no han visto la clase o que recién es su primera clase. A su vez, no existe limitaciones respecto a brindar servicios y aplicaciones interactivas. No existe limitaciones, hay como hacer N aplicaciones o lo que se les ocurre en la televisión digital, ¿no? La que ustedes se les imagine hacer a través de la televisión digital. Y finalmente vamos a ver las bandas de frecuencia donde operan la televisión digital. Operan en la banda 4, lo que es UHF, de 470 a 482, de 512 a 608, de 614 a 644 y de 644 a 698 MHz. Entonces, estas son las bandas de frecuencia que va a operar la televisión digital terrestre. Entonces, los canales que van a estar en la banda VHF van a migrar a las bandas UHF. Entonces, se va a liberar un gran espectro, una gran porción del espectro radioeléctrico donde se puede dar otros servicios como internet, etc. Entonces, es así como funciona y cómo está la normativa técnica. Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. No se olviden, la clase, hoy hay un cuestionario sobre lo que hemos visto la clase de hoy día. El cuestionario tiene 2 intentos. Yo les aconsejo, ¿no? Pero ya queda como ustedes quieran. Hagan el primer intento ahorita que está fresco el conocimiento o más lueguito. Y el otro sí le revisen la materia y ya den con más conocimiento. Revisen la clase de hoy día y hagan eso. Van a tener 2 intentos. La nota mayor es la que se va a tomar en cuenta en vez del foro esta semana. Entonces, esa es la nota del foro. Y el deber es hacer un resumen de la norma técnica. La norma técnica habla de más cosas, entonces tendrían que leerse la norma técnica. Yo les he presentado lo principal, pero ahí hay más temas más interesantes como del Jinga, habla temas ya de intensidad de campo, etcétera. Entonces podrían tomar en cuenta eso también para hacer el deber. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna consulta? Todo claro, no se entendió nada, se entendió a medias. Inge. Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, una pregunta. Cuando ya se haga toda la transición de... Haga toda la transición de... ya no le escucho. Solo leí hasta transición. Ya no le escucho. No, ni me acuerdo qué compañero sería. No sé si le escribes por el chat, si tienes problemas con el audio en el chat. Inge, cuando ya se haga la transición de la señal digital, ¿deberá cerrarse de ley la analógica? Sí. Por eso le llamaban el apagón analógico. Quiere decir que ya no va a funcionar aquí el estándar NTSC. Ya se apaga. No va a haber recepción ni emisión de señales analógicas en el país. Solo va a funcionar televisión digital. Eso le llamaban mal llamado apagón analógico. Realmente se le conoce como la transición a la televisión digital. Entonces, en el 2023, como vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver ya el plan de transición. En el 2023 ya no tendríamos que tener ni emisiones ni recepciones en analógico. Entonces, contestando tu pregunta, sí, sería eso. ¿Alguna otra pregunta? Listo, si no hay más preguntas. ¿Alguien? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, si no hay más preguntas. Sí, díganme. Perdón, la norma técnica, ¿dónde la conseguimos? En la página del Arcotel. Yo le subí el material de apoyo. Ah, ya, gracias. A veces siempre les subo en el material de apoyo, les pongo también de dónde tienen que consultar. Si no está, ahí sí les toca investigar. Pero yo, la mayoría de clases siempre les subo en el material de apoyo.
¿Alguien más quería preguntar? Inge, una pregunta. Lo que pasa es que no sé si estoy mal. Yo también fui una de las personas que me matriculé después y bueno, me había dicho que podía presentar el deber. Después lo hice, pero lo estaba revisando en este momento y tengo 0 por el retraso de entregar el deber. No tiene 0, no ha calificado. Los deberes atrasados no he calificado. No ha calificado, estaba, porque ahí dice 0, entonces normalmente, o sea, si no califica no sale la calificación, pero ahí está 0, es por eso ¿Cuál deber que es? yo estaba súper preocupada. ¿De cuál deber? La tarea 1. Los deberes atrasados aún no reviso. Entonces déjeme ver, capaz puede ser que le haya revisado, pero ningún deber atrasado es revisado hasta ahorita. Ya, entonces muchas gracias, Inge. Cualquier cosa, yo la próxima clase igual en caso de que siga o no importa, o sea, ¿todavía no las va a revisar, Inge? Yo los reviso los deberes atrasados porque yo tengo que ir revisando semanalmente los deberes. Yo lo que hago, yo lo que hago es revisar los deberes atrasados ya al final. Cojo ya todos listo, los deberes finales. Pero déjeme ver, su nombre es... Ya listo. De una vez, porque... Alexandra Quispe. Alexandra Quispe. Ya con todo yo le voy a revisar, no hay problema, no se preocupe. Yo me acuerdo de usted igual. ¿Alguna otra pregunta? Al respecto era del deber. Bueno, yo tenía aquí ya. Por ejemplo, aquí me decía que saque un resumen técnico que incluye las siguientes para las plataformas satelitales. Dentro de satelital, móvil y terrestre tienen que estar las... Lo mismo que hicimos en HFC. Se pide lo mismo, ¿no? Diagrama de red, componentes, el tema de la compresión de audio y video. Lo mismo, solo que ahora para las televisiones. Lo que hemos visto en clases. Pero ustedes tienen que profundizar. Eso habló la plataforma. La plataforma es del conjunto. Ya, listo, Inge. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, con respecto al material de apoyo a estas diapositivas, ¿cuándo nos podría subir? Todas las diapositivas ya están subidas de todas las clases en el material de apoyo. Todas, de todos los semestres. Esta de la semana 5 estaba buscando justamente para preparar para el cuestionario. Yo me descargué de ahí para darles la clase. Sí. En material de apoyo. Todas las diapositivas están, al inicio dice material de apoyo. Ya correcto, ya le encontré. Dije, disculpe, sí está aquí. Todas las semanas ya están mis diapositivas subidas. Listo, mil gracias. Lo que pasa es que dije que también, o sea, bueno, yo revisé en lo que es recursos, entonces creí que ahí estaban las diapositivas porque no las encontré. Material de apoyo, repito, material de apoyo está en las diapositivas. Todas, de todas las semanas. Hasta la semana 16 están ahí las diapositivas. A veces cambio y actualizo, cambio y la actualizo en la página. Alguna vez quiero cambiar algo, actualizar algo, yo cambio y le subo. Entonces, por eso es que vayan viendo semana por semana, porque yo voy actualizando. A veces digo, voy a actualizar este tema más, dependiendo del tiempo de la clase, etc. Entonces, pero igual pueden revisarlo, ¿no? Ya están las 16 diapositivas, las 16 de las 16 semanas. ¿Alguna otra pregunta? De igual forma, yo les pongo en el material de apoyo, en la mayoría que yo mando los deberes, casi siempre pongo de dónde tienen que sacar el deber. Siempre pongo en el material de apoyo. Si no le pongo, ahí sí tienen que consultar. Ahí sí tienen que consultar, como en esta semana. No les he puesto nada de televisión digital y eso porque yo di en la clase. Entonces, si ya estuvieron en la clase, es fácil hacer el deber. Y más bien tendrían que consultar alguna que otra cosa y profundizar el deber en lo que yo les he dicho. Listo, si no hay más preguntas, hasta ahí sería la clase de hoy día. Nos veríamos el próximo miércoles. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Buenas noches.
Luego. Una buena noche, Inge, muchas gracias. Gracias, hasta luego.